El viento barría el silencioso campo, removiendo las hojas secas que yacían esparcidas a lo largo del camino. Un sendero que alguna vez estuvo lleno de vida, ahora olvidado por el tiempo, se extendía bajo la tenue luz del amanecer. El camino no llevaba a ningún lado. No había visto a un jinete en años. Y aún así, él estaba ahí, quieto, esperando. Un caballo. Su pelaje, que alguna vez fue de un brillante color castaño, ahora estaba opaco por los años de polvo y sol. Su crin estaba enredada, con vetas plateadas como el paso mismo del tiempo. Sus costillas se asomaban ligeramente por los costados, pero sus ojos aún buscaban. Cada mañana, antes de que el sol se alzara sobre las colinas, él se dirigía al mismo lugar, junto al viejo poste de madera de la cerca. Se quedaba ahí, en silencio, con las orejas atentas, la cabeza en alto, mirando fijamente por el camino vacío. Como si esperara a alguien. Como si creyera que, algún día, su jinete regresaría. Pero nadie regresaba. A través de tormentas y veranos abrasadores, a través de inviernos crudos y nieve cayendo, él esperaba. Los locales empezaron a llamarlo fantasma, no solo por su quietud, sino porque se había vuelto parte del paisaje, un recuerdo, un susurro, una historia contada entre vecinos. Los niños crecieron viéndolo ahí. Los viajeros se detenían a tomarle fotos. Algunos intentaron acercarse, incluso ofrecerle comida, pero él nunca los dejaba llegar. Porque él solo esperaba a una persona. A aquella que había desaparecido años atrás, sin dejar rastro. Algunos dicen que el hombre murió en las montañas. Otros afirman que simplemente se fue, dejando atrás al caballo que una vez lo había llevado por valles, ríos y tierras lejanas de ranchos. Pero nadie sabía la verdad. Solo el caballo. Y él nunca dejó de creer. Hasta que un día, el viento cambió. Un nuevo aroma flotó en el aire. Uno que el caballo no había olido en años. Familiar. Débil. Pero real. Sus orejas se alzaron. Su corazón latió más rápido. Y por primera vez en años, el viejo caballo se movió, no solo para quedarse de pie, sino para correr. Porque lo que pasó después, dejaría a todos sin palabras. El campo estaba en silencio. No ese tipo de silencio que se siente pacífico, sino el que cae pesado, como el polvo sobre los muebles viejos. Los campos, que alguna vez brillaron dorados con trigo, ahora crecían salvajes, con pastos altos que se mecían con cada susurro del viento. El camino de tierra estaba agrietado y reseco por el sol, marcado por el paso del tiempo y la soledad. Las cercas se inclinaban con los años, su madera desgastada y gris, esforzándose por recordar para que habían sido levantadas. Y ahí, entre lo olvidado, estaba el caballo. Fantasma. Ya no tenía un hogar. No tenía un establo donde dormir, ni un potrero por donde correr. Solo ese sendero. Ese camino. Ese recuerdo. Cada mañana, bajaba desde una saliente rocosa donde dormía, deteniéndose solo para beber del arroyo angosto que serpenteaba entre la maleza. Luego caminaba por el mismo sendero gastado hasta el viejo poste de la cerca. Y esperaba. Había un vacío en su mirada, un tipo de vacío que no viene del hambre ni del dolor, sino de algo más profundo. Nostalgia. Esperanza. Recuerdo. Sus huesos estaban cansados. Sus rodillas rígidas. Aún así, nunca se perdía un amanecer. Nunca faltaba un día. Siempre era lo mismo, se quedaba inmóvil, la cola espantando las moscas, las orejas inclinadas hacia adelante. Cada auto que pasaba lo hacía alzar la vista. Cada paso a la distancia lo hacía voltear. Y luego, nada. Bajaba la cabeza otra vez y se quedaba ahí. Por horas. Los locales ya se habían acostumbrado a él. Ahora era una leyenda. Un fantasma viviente que no se rendía. Nadie sabía de dónde había venido, no realmente. Pero los más viejos sí recordaban. Recordaban el rancho que alguna vez estuvo cerca del inicio del sendero, escondido en las colinas bajo los pinos. Lo manejaba un hombre llamado Matthew Hayes, un alma callada, ruda por fuera, pero con un corazón para los animales. Era solitario, pero dicen que trataba a ese caballo como familia. Algunos incluso susurraban que el caballo le había salvado la vida una vez, sacándolo de un río crecido durante una tormenta. Hombre y caballo, inseparables. Hasta que un día, ambos se adentraron en las montañas. Y solo uno volvió. La historia que regresó era confusa. Matthew había estado desaparecido por semanas antes de que el caballo regresara tambaleándose al pueblo, con la silla torcida, las riendas rotas. Cubierto de cortes. Los ojos abiertos de par en par, llenos de pánico.
La gente intentó ayudarlo, curarle las heridas, alimentarlo, darle techo. Pero él se negaba a quedarse. Rompía cercas, tumbaba portones. Siempre volvía al sendero, a ese mismo lugar. Y así, la gente dejó de intentarlo. Lo dejaron en paz. Algunos le llevaban manzanas o zanahorias, dejándolas junto al poste de la cerca. Otros vaciaban grano en un viejo platón de metal que alguien había amarrado al árbol cercano. Él comía, a veces, pero solo después de terminar su espera. Nadie tenía el corazón para echarlo, porque todos lo veían en sus ojos. No solo estaba esperando, estaba creyendo. Lejos del pueblo, allá en las crestas boscosas donde las montañas se rompían contra el cielo, la tierra tenía su propio silencio. Un silencio diferente al de los campos. Aquí, era más profundo, vivo, un lugar de secretos, de cosas perdidas. Y escondido bajo la curva de una loma, en una cabaña desgastada tragada por los pinos, un hombre se movía. Se movía como alguien que apenas aprendía a moverse otra vez, despacio, con cuidado. Su rostro era delgado, sombreado por una barba que no había recortado en meses. Sus ojos, antes agudos, estaban nublados por la bruma de los recuerdos y el dolor. Matthew Hayes. No muerto, pero lejos de estar vivo. Durante años, vivió como un fantasma, perdido en el bosque que casi lo había reclamado. Un accidente de escalada, una caída, una pierna destrozada, y días solo en medio de una tormenta. Había gateado kilómetros, con fiebre, delirando. Cuando por fin encontró ayuda, ni siquiera recordaba su nombre. Y cuando su mente al fin se despejó, pensó que fantasma ya no estaba, que lo habían llevado, que se había perdido, o muerto. Así que se quedó en las colinas. Dejó que el mundo siguiera sin él. Hasta ayer. Había bajado al pueblo por primera vez en años. Y alguien, un niño pequeño que sostenía la mano de su madre, señaló una foto colgada en la pared de la tienda general. Ese es el caballo que espera, dijo. Se para junto al camino. Todos los días. El corazón de Matthew se detuvo. Miró la foto, vieja, borrosa, deslavada. Pero no había forma de confundir la curva del cuello. La cicatriz justo debajo del ojo. Fantasma. Estaba vivo. Y estaba esperando. Matthew no había dormido desde entonces. Esa mañana, ensilló una vieja mula, empacó agua y siguió el camino que no había visto en años. Su corazón latía como tambor en su pecho. Y en el sendero, mientras el sol subía y la neblina se levantaba del campo, Fantasma estaba en su lugar de siempre. Inmóvil. Observando. Pero algo era diferente ese día. La brisa cambió. Un aroma danzó en el aire, uno que el viejo semental no había olido en años. Cuero. Sudor. Un toque de pino y ceniza. Familiar. Sus orejas se alzaron. Sus fosas nasales se abrieron. Y lentamente, giró la cabeza. El sol aún no asomaba sobre la lejana cresta cuando Matthew emergió de entre los árboles. Sus botas, desgastadas por años de soledad, crujían suavemente sobre el sendero de grava. Su mula avanzaba a su lado, con el aliento saliendo de sus fosas nasales como humo en el aire fresco de la mañana. No se había atrevido a tener esperanza. No de verdad. Pero cuando llegó a la cima de la colina y vio la silueta, alta, orgullosa, e increíblemente quieta, se le detuvo el aliento en la garganta. Era él. Fantasma. El semental estaba más viejo ahora, más delgado, pero era inconfundible. Tenía las orejas erguidas, la postura rígida, y los ojos fijos en la figura que se acercaba. Durante un largo momento, ninguno se movió. Entonces Fantasma dio un paso hacia adelante. Matthew se deslizó fuera de la silla, con las rodillas temblándole como si la tierra bajo el llano fuera firme. Dejó caer las riendas de sus manos y se acercó, un paso lento a la vez. Fantasma. El nombre se quebró en su garganta como madera seca. El caballo no se sobresaltó. No huyó. Simplemente se quedó ahí. Y cuando Matthew extendió la mano, temblando como hoja en el viento, Fantasma se inclinó hacia adelante. Sus frentes se tocaron. Y el mundo se detuvo. Pero los momentos de paz son fugaces. El viento volvió a cambiar, más frío esta vez. Más agudo. Y desde el bosque al este, un sonido. Bajo. Gutural. Un gruñido. Matthew giró la cabeza, entrecerrando los ojos. De entre los matorrales salió un coyote solitario, sarnoso y delgado, con las costillas visibles bajo su pelaje irregular. Sus ojos brillaban amarillos por el hambre. Detrás de él, dos más.
luego 3. Una pequeña manada. Fantasma también lo sintió. Se tensó, sus fosas nasales se abrieron, su cabeza giró bruscamente hacia los árboles. Sus orejas se echaron hacia atrás. Matthew agarró las riendas de la mula, jalando al animal hacia el poste de la cerca. Tranquilo, chico, susurró, aunque su propia voz temblaba. Los coyotes no solían cazar caballos. Pero Fantasma ya no era una amenaza, no en su condición. No solo. Y Matthew, desarmado, tampoco lo era. Retrocedió hacia el poste, poniéndose entre los coyotes y Fantasma, escaneando el suelo en busca de algo que pudiera usar. Una piedra. Un palo. Lo que fuera. El coyote más grande se adelantó, enseñando los dientes. Matthew alzó los brazos, gritando, intentando parecer más grande. Pero no se intimidaron. Tenían hambre. Estaban desesperados. Y el semental, agotado por años de espera y apenas comiendo, no podía huir de ellos. La mente de Matthew trabajaba a toda velocidad. Tenían que moverse. Silbó para llamar a Fantasma, alejándose del poste, señalando hacia el sendero que bajaba al valle. Era angosto pero empinado. Si lograban llegar al arroyo, tal vez podrían perder a los coyotes entre la maleza espesa. «Vamos, Fantasma, vamos». El semental dudó. Luego lo siguió. El descenso era traicionero. El sendero se había erosionado con los años, con partes resbalosas por el rocío y el musgo. Las botas de Matthew resbalaron 2 veces mientras maniobraba las curvas, con una mano sujetando las riendas de la mula y la otra indicando a Fantasma que se mantuviera cerca. Detrás de ellos, los coyotes seguían. No corriendo. Aún no. Pero acechando. A la expectativa. Matthew sabía que esperaban un momento de debilidad. Que alguien cayera. Y entonces, ocurrió. La pata trasera de Fantasma cedió. El semental soltó un agudo relincho al resbalar sobre una piedra suelta. Tropezó, cayó sobre una rodilla. Matthew corrió a su lado, agachándose junto a él. «No, no, no, no te detengas ahora», susurró, con las manos temblorosas mientras presionaba el hombro del caballo. «Levántate, chico. Por favor». Fantasma luchaba. Sus costados se agitaban. Su pecho subía y bajaba en un ritmo agudo y entrecortado. Detrás de ellos, los coyotes se acercaban más. Matthew podía oír sus patas sobre la grava. Sentir su aliento en el viento. Tenía segundos. Se puso de pie, agarrando una rama gruesa del borde del sendero y agitándola con fuerza. «Lárguense», rugió, con la voz ronca de desesperación. «Lárguense». El coyote líder se detuvo, con los labios rizados, las orejas moviéndose. Entonces, saltó. Pero Fantasma se movió. Con un rugido de fuerza que no debería ser posible para un caballo de su edad, se puso de pie de un impulso y cargó. El coyote se detuvo en seco, con los ojos abiertos de sorpresa. Fantasma no le dio tiempo de reaccionar. Lanzó patadas con sus cascos, golpeando la tierra con un estruendo como trueno. El polvo explotó bajo él. El coyote chilló y retrocedió. Matthew blandió la rama contra otro que se había acercado demasiado, su pulso golpeando como tambores de guerra. La manada dudó. Y en ese latido de duda, Fantasma se encabritó. Lanzó un relincho que resonó por todo el valle, un sonido no de miedo, sino de furia. Un desafío. Los coyotes retrocedieron. Uno por uno, se dieron la vuelta. Y desaparecieron entre los árboles. Matthew cayó de rodillas. Fantasma se quedó de pie sobre él, los costados agitándose, el sudor oscureciendo sus flancos. Temblaba, no de miedo, sino de agotamiento. Matthew alzó la mano, apoyándola sobre el cuello del caballo. «Me salvaste, otra vez», susurró. Fantasma bajó la cabeza, apoyando su hocico contra el pecho de Matthew. Se quedaron así por mucho tiempo. 2 sobrevivientes. 2 fantasmas. Que por fin habían encontrado el camino de regreso a la vida. El valle estaba en silencio. Los coyotes se habían ido, pero su presencia permanecía como humo en el aire. Fantasma estaba junto a Matthew, sus costados subían y bajaban con respiraciones pesadas y desiguales. La pelea lo había dejado agotado. Sus patas temblaban con el esfuerzo de mantenerse en pie. El lodo manchaba sus costados. Una de sus pezuñas delanteras sangraba levemente por una piedra que se le había incrustado durante el descenso. Pero estaba vivo. Y Matthew también. Y por primera vez en años, estaban juntos. Matthew se levantó lentamente de sus rodillas, colocando una mano firme sobre el hombro de Fantasma. El caballo se estremeció ligeramente al contacto,
más por el cansancio que por miedo, pero no se apartó. «Tenemos que sacarte de este camino», murmuró Matthew. Miró a su alrededor. Estaban a medio camino del cañón, pero para llegar a la seguridad del límite del bosque, y a la cabaña oculta un poco más allá, les tomaría tiempo. ¿Y Fantasma? Fantasma no podría caminar tanto por sí solo. No en ese estado. Matthew miró a la mula. No estaba hecha para eso, pero tendría que bastar. Ató las riendas de la mula a una rama, y luego se volvió hacia Fantasma. «Muy bien, chico. Vamos a ver si me dejas ayudarte». Los ojos de Fantasma se posaron en los suyos, cautelosos. Pero no se movió. Matthew metió la mano en su alforja, sacando una cuerda y un pedazo de tela gruesa que guardaba para emergencias. Formó un cabestro improvisado, hablando suavemente todo el tiempo. «Sé que esto no te gusta, pero necesito llevarte a casa». La palabra se le escapó antes de darse cuenta. «¿Casa? ¿Acaso todavía tenía una?». Se acercó, con el cabestro en la mano. Fantasma cambió ligeramente su peso, moviendo las orejas. Luego, lo permitió. Matthew deslizó el cabestro sobre la cabeza del semental, ajustándolo suavemente detrás de las orejas. Pasó la mano por el cuello de Fantasma, sintiendo cada costilla, cada cicatriz. El caballo estaba más delgado de lo que recordaba, y más viejo, mucho más viejo. Pero había fuerza bajo esa fragilidad. Un tipo de resistencia silenciosa. «Aún no has terminado», dijo Matthew, más para sí mismo que para el caballo. Les tomó casi 2 horas bajar el resto del sendero. Matthew caminaba junto a Fantasma, guiándolo paso a paso, con dolor. El semental tropezó más de una vez, y cada vez Matthew lo sostuvo, susurrándole palabras de aliento, mientras sus propias piernas ardían del esfuerzo. Cuando la cabaña apareció a la vista, Matthew casi cojeaba. La estructura estaba tal como la recordaba, semi-hundida en la ladera, construida con madera y terquedad. Marcas de humo ennegrecían la chimenea de piedra. La puerta colgaba ligeramente chueca de las bisagras. Pero era refugio. Llevó a Fantasma hacia el corral junto a ella, un cercado rústico que había construido años atrás para momentos como este. Ahora estaba cubierto de maleza y cardos, pero seguía cercado. Seguía siendo seguro. Fantasma se detuvo en la entrada. Sus ojos recorrieron el patio, sus fosas nasales se ensancharon. Luego dio un paso al frente. Como si recordara. Como si una parte de él nunca hubiera olvidado. Los primeros días fueron los más difíciles. Fantasma no comía mucho. Bebía, pero apenas. Matthew intentó de todo: heno fresco, alfalfa remojada, alimento dulce con melaza. Pero el semental apenas probaba la comida, masticando lentamente, como si cada bocado fuera un esfuerzo. Las heridas físicas eran menores, raspones, cicatrices viejas, una cojera en la pata trasera derecha que Matthew temía que fuera permanente. Pero las verdaderas heridas no estaban en la superficie. Estaban en la forma en que Fantasma se paraba de espaldas al mundo. En cómo se sobresaltaba con cada ruido repentino. En cómo se retiraba a la esquina más lejana del corral cada vez que Matthew se acercaba. Y aún así, nunca se fue. Eso era lo extraño. La puerta estaba abierta. Pudo haberse ido. Desaparecer de nuevo en el bosque. Pero se quedó. Siempre observando. Siempre escuchando. Siempre esperando. En el 4.º día, llovió. Una llovizna suave y constante que empapó el suelo y llenó el aire con el aroma del pino mojado. Matthew se paró bajo el techo, con los brazos cruzados, observando a Fantasma pastar. El caballo finalmente había empezado a comer más, con la cabeza baja, la cola moviéndose perezosamente. Progreso. Pero no se habían tocado, no de verdad, desde el cañón. Y Matthew no podía quitarse la sensación de que Fantasma aún esperaba a alguien más. Aún tenía la esperanza de que llegara alguien mejor. Alguien que no lo hubiera dejado atrás. Matthew bajó la cabeza, con la culpa envolviéndolo como niebla. «No te abandoné», susurró. «Te lo juro». Pero las palabras eran baratas. Fantasma no respondió. Esa noche, algo cambió. Una rama se rompió afuera de la cabaña. Matthew se incorporó en la cama, alerta. El fuego se había apagado casi por completo. La luz de la luna se colaba por la ventana. Agarró su abrigo y salió. La lluvia había cesado. Fantasma estaba en el corral, con la cabeza en alto, las orejas hacia adelante. Miraba fijamente hacia el bosque. Matthew siguió su mirada, y se congeló. Ojos. Amarillos. Observando. Lobos. 2 de ellos. Tal vez más escondidos entre los árboles.
No eran coyotes. Eran lobos. Aún no se acercaban. Pero estaban ahí. Curiosos. Tal vez atraídos por el olor a debilidad. Matthew se movió rápido, cerró la puerta del corral y tomó la vieja pistola de bengalas del cofre de suministros. No la había usado en años, pero aún funcionaba. Cargó una bengala, apuntó al cielo y disparó. La bengala estalló con un silbido agudo, iluminando el cielo con un arco de fuego. Los lobos huyeron. Fantasma no se movió. Ni siquiera se sobresaltó. En lugar de eso, se dio la vuelta y caminó hacia Matthew. Lento, deliberadamente. Cuando llegó a la cerca, bajó la cabeza y empujó el pecho de Matthew con el hocico. No con miedo, no con pánico, sino con reconocimiento. Desde ese momento, algo cambió. Fantasma comenzó a seguirlo durante las tareas. No muy cerca, siempre a unos pasos de distancia, pero nunca lejos. Empezó a comer con más ganas. Bebía. Descansaba. Una mañana, Matthew lo encontró acostado cerca del porche de la cabaña, dormido. Una señal de confianza profunda en cualquier caballo. Matthew se acercó lentamente, se agachó junto a él y, esta vez, Fantasma no se movió. Solo abrió un ojo, lo miró y lo volvió a cerrar. El muro entre ellos comenzaba a desmoronarse. No de golpe, sino pedazo a pedazo. Después de 2 semanas, Matthew decidió que era momento de probar algo más profundo. Sacó la vieja silla de montar, limpia, aceitada, pero aún marcada por aquel día en las montañas. La colocó suavemente sobre el poste de la cerca donde Fantasma pudiera verla. El semental se acercó, curioso. La olfateó. Bufó. Retrocedió. Matthew la dejó ahí, sin presiones. Al día siguiente, Fantasma la empujó con el hocico. Al día siguiente, Matthew la puso sobre su lomo. Sin cincho. Sin riendas. Solo un recuerdo. Fantasma se quedó quieto. Y Matthew lloró. El lazo estaba regresando. No construido con fuerza, sino con años de lealtad, dolor, supervivencia, y finalmente, perdón. Ya no eran el mismo hombre y el mismo caballo que cabalgaron entre tormentas de montaña. Ahora eran más viejos, gastados, pero más fuertes. Porque lo que tenían no era solo una sociedad. Era una promesa. Una que nunca se rompió, solo se perdió. Y ahora, se había encontrado de nuevo. Juntos. Las mañanas llegaban más temprano ahora. Tal vez era el aire templado de la primavera o el ritmo que habían adoptado, Matthew no estaba seguro. Pero cada amanecer se sentía un poco menos solitario. Y Fantasma, él había cambiado. No de forma drástica. No en maneras que pudieran medirse en masa muscular o peso. Sino en espíritu. Había luz en sus ojos otra vez. La niebla del duelo empezaba a disiparse. Cada día comenzaba igual. Matthew salía de la cabaña, café en mano, y silbaba, una melodía baja y constante que solía tararear en el rancho. El sonido flotaba a través del patio. Y Fantasma venía. Lento al principio. Luego con más firmeza. Para la 4ª mañana, ya lo esperaba afuera del porche. Daban caminatas cortas juntos a lo largo del borde del bosque. La cojera de Fantasma persistía, pero ya no arrastraba la pierna. Los músculos estaban regresando a sus patas. Su pelaje se había vuelto más rico, más brillante, cepillado con cuidado por las manos suaves de Matthew. Y aunque el caballo aún se sobresaltaba con movimientos repentinos, ya no huía. Observaba, escuchaba, se adaptaba. Matthew le hablaba con frecuencia, no en órdenes, sino en historias. Sobre el rancho. Sobre la inundación de la que Fantasma lo había rescatado. Sobre los años de soledad. Fantasma nunca respondía, pero lo miraba de una forma que hacía sentir a Matthew que no era necesario. Se entendían en el silencio. Una mañana, mientras la niebla aún abrazaba los árboles, Matthew intentó algo nuevo. Se agachó junto a Fantasma, sosteniendo un cepillo, no uno elegante, solo el viejo, con las cerdas gastadas por los años de uso. Fantasma lo miró con cautela. Matthew esperó. No te voy a forzar, dijo en voz baja. Tú decides, chico. Fantasma se inclinó hacia adelante. Se acercó poco a poco. Luego, bajó la cabeza. Matthew se movió lentamente, cepillando a lo largo de su cuello, con pasadas rítmicas y suaves. El polvo se levantaba, danzando en la luz de la mañana. Fantasma no se estremeció. En cambio, soltó un suspiro lento, bajando la cabeza aún más. Ese fue el momento en que Matthew lo supo. El muro había desaparecido. Volvieron a trabajar juntos.
Cosas pequeñas al principio. Ejercicios de guía. Estiramientos. Trabajo en el suelo. Matthew nunca levantó la voz. Nunca jaló. Solo esperaba. Y Fantasma respondía. No con obediencia, sino con confianza. Aún no había montura, ni cabalgata. Pero a Matthew no le importaba. Cada vez que Fantasma daba un paso a su lado, cada vez que giraba la cabeza cuando Matthew lo llamaba por su nombre, era suficiente. Era más que suficiente. Una tarde, el aire estaba espeso con el atardecer, todo en tonos de naranja y lavanda. Matthew se sentó en el porche, tocando una vieja armónica que no había usado en años. La melodía era suave, lenta, llena de recuerdos. Fantasma estaba al borde del patio, pastando. Pero cuando comenzó la música, levantó la cabeza y caminó hacia él, lentamente. Luego, se acostó. Ahí mismo, a los pies de Matthew. Las manos de Matthew temblaron. La armónica se le resbaló de los labios. Extendió la mano, apenas respirando. Sus dedos rozaron el costado del cuello de Fantasma. El semental no se movió. No se estremeció. Solo respiraba. Y por primera vez desde las montañas, Matthew se recargó en él. Cerró los ojos. Y durmió. El bosque, en primavera, está vivo de formas silenciosas. Las hojas crujen con promesas. Los arroyos cantan más fuerte. El aire vuelve a saber limpio. Pero hay cosas que no pertenecen a la primavera. Como el olor a gasolina. Al principio era tenue, solo una nota en el viento. Pero Matthew lo olió mientras apilaba leña afuera de la cabaña, y algo en el estómago se le torció. Se enderezó lentamente, escaneando los árboles con la mirada. Nada. Pero Fantasma había dejado de pastar. Tenía la cabeza en alto. Las orejas erguidas. La cola se movió una sola vez, con fuerza. Ese tipo de quietud que no es calma. Es alerta. Matthew dejó los troncos suavemente y tomó su viejo rifle que descansaba en el porche. No lo había usado en años. Pero hoy, el instinto no le permitía ignorar el olor. Cargó una bala, por si acaso. Llegaron una hora después. No eran lobos. Ni coyotes. Eran hombres. 3. Una pick-up negra. Llantas manchadas de lodo. De esas camionetas que traquetean antes de rugir. No se molestaron en tocar. Ni siquiera dudaron. Se detuvieron al borde de la propiedad como si les perteneciera, las puertas aún crujiendo cuando empezaron a gritar. «¿Tú eres Matthew Hayes?», ladró el más alto, pisando el pasto. «Nos dijeron que encontraste un caballo que no es tuyo». El segundo hombre era robusto, con los brazos cruzados sobre el pecho. Sus ojos pasaron de largo a Matthew, hacia el corral. El tercer hombre se quedó en la camioneta, pero Matthew alcanzó a ver algo brillando en el asiento junto a él. Una cadena. Un trozo de soga. Un fierro para marcar ganado. Fantasma se había acercado, curioso pero tenso. Se detuvo antes de llegar a la cerca, con las orejas hacia atrás, percibiendo que algo andaba mal. Matthew dio un paso al frente, el rifle bajo pero listo. «Tienen que irse». El alto se rió. «Ese caballo era de la operación de mi tío. Se soltó hace años. Hemos intentado recuperarlo desde entonces». La mandíbula de Matthew se tensó. No se soltó. Se escapó. «No importa», dijo el hombre, ahora a solo unos pasos del porche. «Sigue siendo nuestro por la marca. Y estás en tierras del gobierno, la última vez que revisé. No se lo van a llevar». El rostro del hombre se endureció. «¿Vas a detenernos?». El chirrido de una puerta al abrirse hizo que todos voltearan. Fantasma. Ahora había salido al descubierto. Erguido. Orgulloso. Frente a los hombres, sin miedo. Matthew vio el destello de reconocimiento en sus ojos. Sabían perfectamente quién era. Y no les gustaba que hubiera sobrevivido. El hombre robusto se movió primero. Rápido. Directo hacia la cerca con la cuerda en la mano. Matthew alzó el rifle. «Dije que se alejen». El estallido de advertencia en la tierra hizo que los hombres se detuvieran, pero solo por un segundo. El hombre de la camioneta también se movió ahora, rodeó la caja, sosteniendo el fierro para marcar como si fuera un arma. El olor a fuego viejo. A metal y crueldad. Fantasma retrocedió, sus cascos rasgando la tierra. Sus músculos tensos. El hombre alto rodeó por la derecha. Demasiado rápido. Demasiado cerca. Matthew bajó el rifle para apuntar de nuevo. Pero el tercer hombre lo agarró del hombro, jalándolo de lado. El rifle cayó al porche con un golpe seco. Matthew tropezó,
y el aire se le fue de los pulmones. Dolor. Y luego, movimiento. Fantasma se encabritó. Con un relincho que partió el aire, saltó sobre la cerca como hace 30 años. Sus cascos golpearon el suelo como truenos, y cargó. El hombre robusto apenas alcanzó a girarse antes de que Fantasma lo embistiera con todo su peso. La cuerda voló de sus manos. Se estrelló contra el suelo. El otro hombre agarró el fierro, lo alzó. Pero Fantasma giró, rápido y furioso, y pateó. El fierro salió volando de su mano antes de que pudiera siquiera balancearlo. Matthew se levantó, con los ojos abiertos. El hombre alto miraba a Fantasma, atónito. ¿Y Fantasma? Ahora estaba entre ellos. Entre Matthew y los hombres. Protegiendo. Respirando con fuerza. Desafiándolos. ¿Lo quieren?, gruñó Matthew. Entonces pasen sobre los dos. El silencio se estiró. Luego, el hombre alto escupió al suelo. Esto no se acaba aquí. Se retiraron. Cobardes disfrazados de lobos. Dejaron la cuerda, el fierro, las mentiras, y desaparecieron entre los árboles. Esa noche, el fuego ardió alto y por largo rato. Matthew se sentó en el porche, el rifle sobre las piernas, los ojos puestos en el camino. Fantasma estaba a su lado, silencioso, pero no inmóvil. También vigilaba. Ya no esperaba al pasado. Ahora protegía lo que tenía. Lo que tenían. Matthew alzó la mano, pasando los dedos por la crin de Fantasma. ¿No huiste? Fantasma giró la cabeza, empujando suavemente su hombro. Me protegiste. Otro empujón. Y Matthew, esta vez, rió. Parece que no soy el único que regresó siendo distinto. A la mañana siguiente, ensillaron. Por primera vez en años, el cuero se ajustó alrededor de las costillas de Fantasma. Las riendas descansaban suavemente en la mano de Matthew. Y cabalgaron. Despacio. Por el sendero. No hacia el pasado. Sino hacia algo mejor. El camino se curvaba suavemente bajo el peso del tiempo, el sendero de tierra ahora suavizado por las lluvias primaverales y cubierto de trébol fresco. Las aves cantaban arriba, sus melodías danzando en el aire fresco de la mañana. Y a lo largo del sendero, lado a lado, cabalgaban un hombre y un caballo. Matthew iba erguido en la silla, las manos ligeras sobre las riendas. Sus ojos recorrían el horizonte con una paz que no lo había tocado en años. El dolor en sus huesos seguía ahí, pero el vacío en su pecho, ese que había resonado con culpa, pérdida y silencio por tanto tiempo, estaba en calma. Fantasma se movía con propósito bajo él. Su cojera no había desaparecido, pero se había suavizado, más como un recuerdo que como una herida. Su pelaje, cepillado a diario por las manos constantes de Matthew, brillaba con un tono cobrizo que relucía bajo el sol. Las cicatrices seguían ahí, pero ya no contaban una historia de dolor. Contaban una historia de supervivencia, de regreso, de amor que había esperado al borde del tiempo. Cabalgaban en silencio por un tiempo, por el sendero que una vez los había atormentado a ambos. El lugar donde Fantasma se había parado durante años, observando, esperando. El mismo lugar del que Matthew había huido, roto y perdido. Pero esta vez, cuando llegaron al viejo poste de madera, Fantasma no se detuvo. Pasó de largo sin dudar. Y Matthew miró hacia atrás una vez, luego volvió la vista hacia adelante. Algunos fantasmas están destinados a quedarse atrás. Otros, a cabalgar contigo. Y Fantasma, ya no era solo una leyenda al borde del camino. Estaba en casa. Pasaron semanas. Luego meses. El bosque floreció en verde. La cabaña fue limpiada, reparada. La cerca del corral reconstruida. El columpio del porche, que una vez crujía bajo el peso de la soledad, ahora se movía con el ritmo de dos, Matthew y Fantasma, lado a lado. A veces llegaban visitantes. La historia se había esparcido. Primero en las noticias locales. Luego en las regionales. El caballo que esperó. El jinete que regresó. La promesa que el tiempo no pudo romper. La gente dejaba manzanas en la entrada. Los niños susurraban con asombro cuando Fantasma se acercaba a ellos, no demasiado, pero lo suficiente como para ver la ternura en sus ojos. La fortaleza. No veían a un caballo roto. Veían un milagro. ¿Y Matthew? Nunca contó toda la historia. No como otros querían oírla. Pero les hablaba en pequeños fragmentos. Sobre el perdón. Sobre la confianza. Sobre el poder de no rendirse con alguien, aun cuando el mundo te dice que sigas adelante. Nunca dijo que Fantasma le pertenecía.
Si acaso, él le pertenecía a Fantasma. Pero el tiempo, como siempre, siguió avanzando. Y Matthew sabía algo en lo profundo de sus huesos que no podía ignorar. Fantasma lo había dado todo, esperó, luchó, sanó. Pero estaba cansado. Sus patas, aunque más fuertes, ya no soportaban largas cabalgatas. Su respiración se hacía más corta tras los días duros. Dormía más. Se levantaba más lento. No era decadencia. Era vejez. Y una mañana, mientras Matthew tomaba su café en el porche, viendo el amanecer entre los árboles, susurró: «Te mereces el prado». Fantasma giró la cabeza, moviendo las orejas. El prado. Era un lugar que no visitaban desde hacía años, más arriba en la loma, rodeado de flores silvestres y cielo abierto. Había sido, en su tiempo, el pastizal de verano del viejo rancho, ahora intacto, tranquilo y seguro. Un lugar para descansar. Un lugar para ser libre. Así que empacaron unas cuantas cosas, algo de alimento, agua, una manta. Y juntos, emprendieron el lento camino cuesta arriba. Cuando llegaron a la cima, el viento los recibió. Mariposas danzaban en el aire. Y Fantasma se adentró en el pasto como si entrara en un recuerdo. Pastoreó en silencio por un rato. Matthew se sentó sobre una roca cercana, observándolo, con el sol en el rostro. Entonces, Fantasma levantó la cabeza y lo miró. Y Matthew lo supo. Era el momento. Se levantó, caminó hacia él, y le quitó el cabestro lentamente, con reverencia. Su voz se quebró en la garganta. «No me debes nada, chico. Ni un solo paso más». Fantasma parpadeó. Luego se inclinó, apoyó suavemente su frente contra el pecho de Matthew una última vez. Un gesto que decía todo lo que las palabras nunca podrían. Y luego, se giró. Y caminó más profundo en el prado. Libre. Matthew regresó solo a la cabaña esa noche. El silencio era distinto ahora. No pesado. No vacío. Sino lleno. Lleno de ecos, de cascos, de un lazo que nunca se rompería. Fantasma volvía a veces. No todos los días. Ni siquiera cada semana. Pero en las mañanas donde la neblina se posaba baja y el viento traía el aroma a pino y ceniza, él aparecía. Al borde del patio. Observando. Esperando. Y Matthew salía, alzaba su taza en señal de saludo, y decía: «Buenos días, viejo amigo». Porque algunas despedidas no terminan las cosas. Abren espacio para algo aún más profundo. Respeto. Libertad. Amor. Años después, la cabaña pasó a otras manos. Primero a una pareja joven que había escuchado la historia y quería una vida tranquila, luego a un ranchero que prometió mantener las cercas y proteger la tierra. ¿Y Fantasma? Se fue en paz, bajo las estrellas, no muy lejos del prado que tanto amaba. Matthew lo enterró junto al sendero donde se reencontraron, bajo un viejo pino. Una placa, tallada a mano, fue colocada en la tierra. Esperó. Luchó. Amó. Nunca se fue. Y durante años, la gente caminó por ese sendero, deteniéndose a leer esas palabras. Algunos lloraban. Otros sonreían. Y muchos dejaban manzanas junto al viejo poste. Por si acaso. Esta no es solo una historia sobre un caballo. Es una historia sobre esperar. Sobre no rendirse jamás. Sobre creer que, sin importar cuán roto algo esté, puede volver a estar completo. Fantasma no esperó porque estaba perdido. Esperó porque el amor nunca olvida el camino a casa. Y Matthew no volvió porque tenía que hacerlo. Volvió porque alguien creyó que lo haría. En un mundo donde tantos se van, que esta historia te recuerde. A veces, la mayor fortaleza está en quedarse. Incluso cuando duele. Especialmente cuando duele. Porque el amor verdadero, no le teme al tiempo. Espera. Persevera. Recuerda. Y a veces, te salva. Algunas historias dejan huella. No porque sean ruidosas, sino porque son reales. El viaje de Fantasma no se trató de grandes triunfos ni de momentos llamativos. Se trató de esperar. De creer. De aferrarse al amor, en medio del silencio, de las tormentas, del dolor del paso del tiempo. ¿Y Matthew? Él no volvió cabalgando como un héroe. Tropezó de regreso, roto y con dudas. Pero en los ojos del caballo que nunca se rindió con él, encontró la fuerza para volver a vivir. Esta historia es más que la de un caballo. Es una historia de supervivencia, de valentía, de confianza redescubierta en los espacios silenciosos donde la mayoría ya no busca. Porque a veces, sanar no llega de golpe. A veces, llega en pequeños pasos.
Una huella en la tierra a tu lado. Un empujón suave justo cuando más lo necesitas. Un amanecer compartido después de demasiadas noches solitarias. Fantasma no solo esperó. Nos enseñó algo sagrado. Que la lealtad es un lenguaje propio. Que el amor recuerda. Que hay promesas que no se rompen. Ahora queremos saber de ti. ¿Alguna vez alguien, humano o animal, te esperó en tus momentos más difíciles? ¿Has sentido un lazo tan poderoso que te sacó de la oscuridad? ¿Qué significa para ti la lealtad cuando el mundo te dice que sueltes? Cuéntanos en los comentarios. Tu historia podría ser el recordatorio que alguien más necesita hoy. Y si esta historia te conmovió, si la fe de fantasma te hizo recordar algo que creías olvidado, dale me gusta, suscríbete y comparte este video con alguien que cree en las segundas oportunidades. Con alguien que cree que el amor verdadero, vale la pena esperarlo. Porque a veces, las historias que te rompen el corazón, son las que te ayudan a sanarlo.